Muy buenas noches, mi nombre es Nancy Amezquita. En esta oportunidad yo voy a hablar acerca del procedimiento para delitos menos graves, procedimiento que está regulado en el artículo 465 ter del Código Procesal Penal. Para ello tenemos que primero tener claro a qué nos referimos con delitos menos graves o cuáles son esos delitos menos graves. Pues los delitos menos graves son todos aquellos delitos que tienen regulada o contemplada una pena de prisión que no exceda de 5 años. También tenemos que tener claro que los competentes para conocer acerca de la tramitación de estos delitos son los jueces de paz y que se va a regir por las normas procesales generales. Las normas procesales generales son todas las reguladas en el Código Procesal Penal y específicamente las reguladas en el artículo 465, para lo cual podemos indicar que según el código da inicio con la presentación de la acusación fiscal, pero también dice o querella de la víctima o agraviado. Cuestiones que no son del todo ciertas, porque en la práctica todos los procedimientos inician con la presentación de la acusación fiscal. Además de ello, la frase o querella de la víctima o agraviado advierto que es contradictoria con el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque recordemos que el monopolio de la investigación la tiene el Ministerio Público por mandato constitucional. Veamos, el artículo referido nos indica que le corresponde el ejercicio de la acción penal pública al Ministerio Público. Por lo tanto, no es el querellante, no es la víctima que realiza, la investigación y presenta la acusación. No es así, por lo que creo que una de las soluciones es retirar esa frase que dice o querella de la víctima o agraviado del artículo 465 ter. Y el procedimiento sigue luego con la audiencia de conocimiento de cargos. Esa audiencia de conocimiento de cargos debe de ser programada dentro de los 10 días posteriores de presentada la acusación fiscal, para lo cual el juez de paz va a convocar tanto a la víctima o ofendido, al Ministerio Público, al imputado, así como a su abogado defensor para la audiencia. El día de la audiencia, el juez de paz va a concederle la palabra en su orden al fiscal, dice, o según el caso a la víctima o lo agraviado. Otra vez indica, o según el caso, dando a entender que sería, si es el fiscal el que va a presentar la acusación, le va a dar la palabra al primero, o si fue el querellante o víctima, se la va a dar al querellante o la víctima. Cuestión que también resulta contradictoria, como ya lo dije anteriormente, porque no es la víctima o el querellante que presenta la acusación fiscal, por lo que también advierto que esa frase, a mi criterio, claro, debería de ser retirada, o según el caso, a la víctima o agraviado, para que argumenten y fundamenten el requerimiento. Más bien, considero que debería de decir que le va a conceder la palabra al fiscal para que argumente y fundamente su requerimiento y posteriormente a la víctima o agraviado, asimismo al imputado como a su abogado defensor. Bueno, posteriormente, oídos los intervinientes, el juez de paz puede decidir abrir a juicio penal estableciendo los hechos concretos de la imputación, pero también el juez de paz puede desestimar la causa por 3 razones. Una de ellas, porque no se pueda proceder; la segunda, porque no constituya delito; y la tercera, por no tener la probabilidad de la participación del imputado en los hechos. Asimismo, el juez, si decide abrir a juicio, va a conceder nuevamente la palabra a las partes, a excepción de la defensa, indica el artículo. Se la va a conceder entonces al Ministerio Público, al querellante,
para que ofrezcan su prueba lícita, idónea, que deba de ser reproducida en el debate asegurando el contradictorio. Asimismo, luego el juez va a decidir sobre la admisión o rechazo de la prueba ofrecida y luego va a señalar la fecha y hora para el debate oral y público. Debate oral y público que se debe llevar a cabo dentro de los 20 días siguientes de esta audiencia, si él decide abrir a juicio, ¿verdad? Asimismo, la defensa puede, dice, si así lo solicita, presentar su prueba 5 días antes de la audiencia del debate. Bueno, entonces la presenta por escrito. Debemos pensar que de hecho así es, se presenta por escrito y la pone solo a disposición del Ministerio Público. ¿Y en qué momento el juez va a indicar, aquí no lo regula, cuál es la prueba que admite y cuál es la prueba que rechaza? Por lo menos el código no lo establece, porque posteriormente nos regula que si así alguna de las partes se lo solicita, también puede pedir una prueba anticipada acerca de algún extremo. Y luego nos regula que el día de la audiencia del debate los sujetos procesales deben de comparecer al debate oral y público con sus medios de prueba. Posteriormente, el día de la audiencia, el juez va a identificar la causa, va a dar las advertencias preliminares. Asimismo, posteriormente se va a iniciar con los alegatos de apertura para todas las partes que intervienen en el proceso. Las partes que intervienen en el proceso en su orden serían el fiscal del Ministerio Público, el fiscal del Ministerio Público, el abogado defensor, y también le va a dar la misma oportunidad por el principio de igualdad al querellante o al agraviado. Pero aquí ya no dice si le va a dar los alegatos de apertura al querellante, porque entonces si venían regulando desde el principio o en su caso, si era el querellante o agraviado que presentaba la acusación fiscal, aquí debería de decir entonces que los alegatos de apertura los iba a iniciar el querellante. Pero qué bueno que aquí ya no cometieron ese mismo error. Posteriormente se va a seguir con la reproducción de la prueba mediante el examen directo y contraexamen de los peritos y testigos. Asimismo, se va a incorporar la prueba documental por medio de estos. Luego viene la fase de los alegatos finales para todas las intervinientes. Igual lo regula de forma general. Entonces, aplicamos lo que establece el Código Procesal Penal en cuanto a las reglas del debate. Y luego va a dar su pronunciamiento del relato de la sentencia inmediatamente después de los alegatos. Y termina el proceso. Además, recordemos que dentro de este procedimiento de delitos menos graves, antes de presentarse la acusación fiscal, el Ministerio Público debe tratar de solucionar el conflicto a través de una medida desjudicializadora que se puede aplicarle al imputado, y esto a través de una conciliación que podría convocar a las partes a una conciliación para solucionarlo a través de una medida desjudicializadora que se puede solicitar antes de presentarse la acusación fiscal o el día de la audiencia de la acusación fiscal, también el día hasta antes de darse por iniciado el debate. Asimismo, dentro de estas medidas judicializadoras está el criterio de oportunidad, un procedimiento abreviado, también se puede aplicar una suspensión condicional de la persecución penal y también una conversión. Por lo que advierto que este artículo, el 465 ter, a mi criterio, tiene algunos errores como ya los indicados, cuando indica que el querellante adhesivo presenta la acusación fiscal o que no tiene regulada una audiencia o no tiene establecido en qué momento la defensa va a presentar
su prueba para que el juez nos indique cuál es la que va a admitir o no a juicio. Solamente buenas noches.